El Kremlin está centrado en planificar una victoria definitiva en Ucrania para finales de este verano. Los generales rusos sueñan con una ofensiva feroz durante sus reuniones sobre el terreno. El plan es bastante sencillo sobre el papel. El objetivo es romper rápidamente las líneas del frente sur y al mismo tiempo sellar los frentes orientales con un cerco impenetrable. Detrás de esta excesiva confianza se esconde una enorme fuerza militar concentrada en las llanuras de Zaporizhia. Rusia ha destinado el 58. Primero, ejército de armas combinadas, la fuerza de élite de la región, exclusivamente a esta ofensiva. La 42ª, primera división de fusileros motorizados de la Guardia, equipada con un enorme arsenal de la era soviética, está fuertemente armada. Asimismo, las tropas aerotransportadas de élite VDV, consideradas el orgullo del ejército ruso, esperan órdenes para el ataque. La 810, Brigada de Infantería Naval, redesplegada desde Crimea, y los implacables batallones penales Tormenta Z han sido enviados al frente de batalla. En otras palabras, los oficiales del Estado Mayor ruso creían haber creado una máquina de guerra invencible y tener la victoria asegurada. Sin embargo, el punto de inflexión más crítico llegó justo cuando las expectativas del Kremlin alcanzaban su punto álgido. Ucrania dio ese paso histórico que cambiaría el rumbo de la guerra y sumiría al ejército ruso en un profundo silencio. Recientemente, un total de 590 kilómetros cuadrados de territorio nacional fueron liberados de la ocupación de las Fuerzas Armadas ucranianas con un golpe planificado y letal. El presidente Zelensky confirmó oficialmente esta victoria que asombró al mundo entero. Exactamente 590 kilómetros cuadrados. Esta cifra no es solo un terreno que cambia de manos en un mapa. Es una importante maniobra de represalia que ha sacudido la ofensiva de verano planeada por Rusia. Esta onda expansiva, que comenzó en los interminables campos de Zaporizhia, se extendió hasta las ciudades de Donetsk, ennegrecidas por el carbón. En los terrenos más difíciles de los frentes de Kharkov y Sumy, se sucedieron sorpresas impactantes y devastadoras. Aquellas enormes redes de trincheras que los comandantes rusos habían alardeado durante meses como la defensa más impenetrable del mundo, se derrumbaron como un castillo de naipes. Miles de millones de dólares en municiones blindadas, enormes reservas logísticas y decenas de miles de soldados hacinados en las trincheras resultaron completamente inútiles. Tras toda la preparación, los oficiales del Estado Mayor de Putin no lograron ni un ápice de avance estratégico. Entonces, ¿cómo consiguió Ucrania recuperar esta zona crucial de 590 kilómetros cuadrados, con el potencial de cambiar el rumbo de la guerra? Por supuesto, frustrar los 6 meses de ocupación rusa y los planes a largo plazo de Putin no fue tarea fácil. Cada fase de la oleada de contraataque, que se extendió desde el Donbass hasta el sur de Ucrania, se desarrolló metódicamente. El frente de Zaporizhia destaca como uno de los frentes más importantes en las operaciones de liberación de Ucrania. Es el tablero de ajedrez más implacable y decisivo de la guerra, pues Zaporizhia es un escenario masivo y letal donde ambos bandos han desplegado sus tropas de élite y su armamento más pesado. El secreto del gran éxito de Kiev residía no solo en el coraje, sino también en las lecciones aprendidas de amargas experiencias pasadas. La inteligencia estratégica del ejército ucraniano ya no repetía los errores críticos de las ofensivas blindadas masivas llevadas a cabo en 2023. Se había aprendido a base de golpes que avanzar en convoyes de tanques abarrotados en terreno abierto, atravesando campos minados inmensos, era un suicidio. En cambio, se integró en el frente una doctrina de guerra completamente nueva, racional, flexible y casi quirúrgica. El objetivo principal era desmantelar las líneas defensivas rusas, no mediante la fuerza bruta, sino infiltrando los puntos débiles con inteligencia. En este contexto, el corazón de las operaciones latía en las tierras polvorientas, minadas y extremadamente peligrosas de Zaporizhia. Una de las manifestaciones más impactantes de esta nueva y letal estrategia sobre el terreno se hizo patente con el repentino ataque a las líneas rusas en el eje Juliai-Pol. Entre el 20 y el 23 de mayo de 2026, la aldea de Zaliznychne, al oeste de Juliai-Pol, fue el objetivo del ataque. Los protagonistas de este conflicto fueron la legendaria 118, Brigada Mecanizada y la 65. Brigada Mecanizada, que la apoyaba desde el flanco. Zaliznychne no era un pueblo cualquiera, sino un nodo estratégico crucial, con una intrincada red de trincheras que permitía a los rusos expandirse hacia el oeste. Por ello, los soldados de las brigadas 118,
I-65, aplicaron tácticas de infiltración nocturna con mucha más cautela y casi a la perfección. En lugar de arriesgar su blindaje pesado, se desplegó en la región una flota de drones FPV con visión nocturna. Estos drones localizaron uno a uno los camiones logísticos que transportaban municiones desde la retaguardia rusa hasta el frente y los hicieron explotar. Completamente desprovista de logística y sin municiones, la línea del frente rusa quedó aislada internamente. La infantería ucraniana lanzó un ataque relámpago contra la zona norte de Zaliznychne, debilitada por el fuego de artillería, y recuperó el control del área. Este éxito táctico desbarató de la noche a la mañana todos los ambiciosos planes de avance del ejército ruso en el eje Juliá-Pol. Y esta implacable ofensiva no se limitó a las fronteras de Zaliznychne. Rydkhodov, la localidad vecina situada al noroeste de esta zona, también se convirtió en objetivo de esta red de ataques planificada y coordinada. La toma de Rydkhodov demostró que Ucrania había pasado definitivamente de una posición defensiva a una ofensiva en este sector. El ejército ruso se había vuelto incapaz de proporcionar suficiente munición y coordinación, incluso para defender sus líneas en constante retroceso. Los famosos campos minados y las barreras de hormigón que habían construido con sus propias manos durante meses resultaron completamente inútiles frente a la superioridad de los drones ucranianos. Porque en la guerra moderna, quien domina el cielo también decide la sangrienta batalla en tierra, segundo a segundo. Esta contundente victoria táctica que paralizó al ejército ruso en la línea de Zaliznychne y Rydkhodov fue, en realidad, el reflejo de una tormenta mucho mayor que desencadenó una reacción en cadena en la región. Porque la verdadera mecha del colapso histórico en este eje se había encendido a tan solo unos kilómetros de distancia, apenas unos días antes. Cuando las fechas apuntaban entre el 17 y el 20 de mayo de 2026, se desató el caos en el eje Molotov-Machka y Belogiria, uno de los nodos más críticos del frente. Esta región albergaba las elevaciones geográficas más importantes que protegían el corredor de descenso ruso hacia el sur. Las fuerzas adscritas a la 118. Brigada Mecanizada, una de las unidades más experimentadas del ejército ucraniano, volvieron a estar presentes en el lugar. Estas unidades se movían como fantasmas en la oscuridad de la noche. Justo enfrente se encontraban los elementos blindados pesados del 58, primero ejército de armas combinadas ruso, que llevaban meses esperando este momento. Pero los rusos fueron atacados uno tras otro, antes incluso de que pudieran darse cuenta de a qué se enfrentaban o de dónde provenía el ataque. El cielo se vio repentinamente invadido por cientos de drones FPV ucranianos, como una enorme colmena. Estos drones habían pasado meses cartografiando minuciosamente las trincheras, búnkeres y depósitos de municiones rusos. En el primer segundo de la ofensiva, las redes de radio y comunicación de las tropas rusas quedaron paralizadas al instante por los avanzados sistemas de guerra electrónica ucranianos. Los soldados rusos, completamente aislados de la cadena de mando y sin saber qué hacer, se sumieron en el caos total en las trincheras. Inmediatamente después, las baterías de artillería ucranianas de alta precisión y fabricación occidental abrieron fuego. Cada proyectil de artillería destruyó los búnkeres rusos estratégicos que estaban siendo marcados con láser desde el aire con una precisión milimétrica. Mientras las trincheras se convertían en un infierno y justo cuando cesó el fuego de artillería, los pequeños, rápidos y letales grupos de infantería mecanizada de Ucrania entraron en acción. Estos pequeños grupos tácticos se infiltraron rápidamente a través de los estrechos corredores de seguridad entre las enormes trincheras y campos minados. No se movían en grandes batallones como antes, sino en ágiles escuadrones que se protegían mutuamente. La 42ª, primera división de fusileros motorizados de la Guardia Rusa, junto con sus regimientos afiliados 71 y 291. Grado, se vieron obligados a abandonar sus posiciones y huir ante la increíble velocidad del avance enemigo. Tras estos acontecimientos llegó el momento tan esperado. Los asentamientos de Malatuk-Machka y Belogiria quedaron completamente bajo control ucraniano el 20 de mayo de 2026, después de aquellos sangrientos días. Este acontecimiento quedó grabado en la historia militar como una de las operaciones más brillantes que cambiaron el curso de la guerra. Porque no se trataba simplemente del cambio de color de dos pequeñas aldeas en el mapa. Este tremendo éxito significó abrir el cerrojo de una de las puertas del norte más cruciales que conducían a la estratégica ciudad de Tokmak. Forzar la entrada a esta región significó desestabilizar el núcleo logístico ruso en el sur.
Por supuesto, esta épica historia de liberación no se limitó a las áridas estepas de Zaporizhia. También se llevaron a cabo operaciones asimétricas meticulosamente planificadas en los densos bosques del norte, en dirección a Sumy y Kharkov. Asentamientos pequeños pero de gran valor estratégico para las rutas logísticas a lo largo de la frontera, como Verachin, fueron recuperados mediante rápidas contraofensivas. Allí, las famosas Brigadas de Asalto Aéreo 3 y 10 de Ucrania asestaron golpes implacables a los puntos más débiles de las líneas rusas. En zonas boscosas, donde las unidades mecanizadas pesadas no podían entrar, estas fuerzas de infantería ligera no dieron respiro a las guarniciones rusas. Por otro lado, al este del mapa, en Donetsk, la región más despiadada de la guerra, la situación se convirtió en una auténtica pesadilla para los rusos. Durante mayo, el ejército ucraniano lanzó inesperados contraataques locales cerca de Kostiantynivka y Drushkivka. Mientras los rusos soñaban con avanzar con todas sus fuerzas hacia Pokrovsk, de repente se vieron obligados a defender las mismas posiciones que habían fortificado. En estas regiones, la 47, Brigada Mecanizada de Ucrania, y especialmente las unidades de élite de sistemas no tripulados que operaban en la retaguardia, se encontraban en plena actividad. En lugar de enfrentarse directamente cara a cara con los soldados enemigos en el frente, estas unidades de élite atacaron el núcleo logístico de la guerra desde una posición mucho más profunda. Las vitales líneas de suministro del enemigo, los enormes depósitos de municiones, los camiones cisterna y las redes ferroviarias fueron blanco de ataques día y noche. Cada convoy ruso que transportaba municiones para los soldados se convirtió en objetivo de un dron ucraniano lanzado desde kilómetros de distancia. Tras esta masiva contraofensiva, objetivos estratégicos terrestres, como puestos de mando militar, también fueron atacados paralelamente a las operaciones de liberación. Uno de estos ataques tuvo lugar en el otro extremo del sur, en la pantanosa región de Jersón. Situado en la orilla oriental del río Dnieper, concretamente en la margen derecha ocupada por Rusia, Oleshki era un enorme y secreto centro de mando de drones rusos. Los drones de reconocimiento rusos que despegaban desde allí proporcionaban coordenadas a la artillería para que ésta lanzara fuego de hostigamiento continuo sobre las líneas ucranianas. Este lugar era prácticamente el ojo que veía y el oído que oía de los rusos en esa región. Sin embargo, el 23 de mayo de 2026, las unidades especiales de vehículos aéreos no tripulados de Ucrania surcaron los cielos en busca de una fría venganza. Un enjambre letal de drones P-2 de última generación de Ucrania sembró el terror en este centro de mando secreto en Oleshki. Mientras los drones se aproximaban al edificio, los operadores rusos se encontraban repostando combustible y preparándose para el cambio de turno. El edificio, objetivo del ataque, se sacudió violentamente y se convirtió repentinamente en una enorme bola de fuego con los sucesivos ataques de los drones kamikaze. Como resultado de este ataque despiadado y perfectamente sincronizado, 15 operadores rusos expertos en drones que se encontraban dentro del edificio fueron neutralizados al instante. El incidente fue tan grave que, a pesar de la estricta censura de Moscú, ni siquiera los canales de propaganda rusos pudieron ocultar esta terrible pérdida. Lamentando la tragedia, se vieron obligados a informar en sus propios canales sobre la alarmante tasa de aciertos de los drones ucranianos. Con una astuta maniobra, Ucrania había cegado al enemigo en el corazón de su propio territorio. El resultado de todas estas operaciones impecables en distintos frentes, la paciencia y el derramamiento de sangre, fue la liberación de 590 kilómetros cuadrados de territorio. Desde los extensos campos del sur hasta las ciudades con aroma a carbón del este, desde los densos bosques del norte hasta los pantanos de Jersón, cada palmo de tierra fue recuperado a un alto precio. Ahora, alejémonos un poco del ruido táctico de esta guerra, ampliemos la perspectiva y observemos el panorama general, porque la pérdida de esta área de 590 kilómetros cuadrados provocó un efecto dominó en los círculos más profundos de Moscú, mucho mayor que una derrota común. Estamos hablando de una pesadilla geopolítica que se convierte lentamente en realidad para los oficiales rusos, de los primeros indicios de un colapso colosal. El persistente avance de Ucrania, especialmente en el eje de Zaporizhia, ejerce una presión sin precedentes sobre la arteria logística más vital de Rusia en la región. La ruta de Tokmak y Melitopol es la única arteria logística principal que mantiene activo el frente sur ruso y abastece a sus ejércitos.
Si Ucrania corta por completo esta arteria o la mantiene bajo fuego constante, ese famoso corredor terrestre hacia Crimea podría quedar totalmente paralizado. Las unidades de artillería y los sistemas de cohetes ucranianos se encuentran ahora mucho más cerca de estas estratégicas vías principales, concretamente las líneas logísticas M-14 y T-0509, que ayer. Cada kilómetro recuperado implica que el sistema HIMARS y el campo de tiro de artillería de Ucrania incorporan gradualmente estas vitales redes de transporte a su área de cobertura. Esta realidad matemática supone un peligro de aislamiento logístico, una especie de estado de sitio para los más de 40.000 soldados rusos estacionados en Crimea. La sombra de un ejército masivo atrapado en la península, sin municiones, combustible, raciones y sobre todo, sin vía de escape, comienza a cernirse en el horizonte. En este contexto, el 58, primero ejército de armas combinadas ruso que defiende la región, se enfrenta a una de las pruebas más duras y agotadoras de su historia. Cada posición que pierden en Zaporilla les obliga a sufrir más bajas en la defensa de Tokmak. Por lo tanto, los rusos se ven obligados a trasladar apresuradamente soldados novatos de otras regiones para compensar las cuantiosas pérdidas en el frente. En esta etapa de la guerra, con todo en llamas, ¿de dónde sacará el Kremlin nuevos soldados? Si retiran fuerzas de Donetsk o Luhansk, las principales ofensivas en el este, que son las que más le importan a Putin, se detendrán por completo y quedarán estancadas. Si traen unidades de reserva desde Jersón o Crimea, esta vez allanarán el camino para que Ucrania cruce el río Dnieper y establezca cabezas de puente mucho más grandes. En otras palabras, el personal militar ruso se encuentra actualmente atrapado en un callejón sin salida estratégico, un laberinto oscuro. El panorama es bastante claro. El ejército ucraniano dispuso a la perfección todas sus piezas en el tablero de ajedrez, limitando así el margen de maniobra de sus oponentes. Como Zelensky declaró claramente al mundo entero, las posiciones en el frente son ahora mucho más maduras y racionales que en años anteriores. Este tremendo impulso podría convertirse en una presión férrea que empuje a Rusia paso a paso a la mesa de negociaciones, a la diplomacia y, en última instancia, a hacer concesiones humillantes. Porque mientras la economía rusa se ve aplastada bajo el peso de la guerra, la pérdida de estos territorios cruciales eleva la presión política interna al máximo. Los posibles movimientos de Ucrania en el próximo periodo parecen seguir quitándole el sueño a Putin. Es evidente que veremos una presión mucho más intensa y devastadora durante los próximos meses de verano, especialmente en el sector de Julia Polye y Urikiv. Las nuevas brechas abiertas desde Rid-Kodub serán clave para las operaciones de infiltración más profundas de las unidades mecanizadas ucranianas. Los sistemas no tripulados de Ucrania, cada vez más letales, probablemente seguirán sembrando el terror en los rincones más recónditos del frente enemigo. Esto se debe a que las reglas de la guerra han cambiado radicalmente en los últimos 2 años y Ucrania prácticamente está reescribiendo estas nuevas reglas con su sangre. Los enormes, torpes y desorganizados arsenales blindados del pasado han sido reemplazados por velocidad, inteligencia, superioridad tecnológica y una inquebrantable motivación para la defensa del territorio nacional. Desde las llanuras de Donetsk hasta los pantanos de Jersón, los soldados rusos se esconden en sus trincheras, temerosos de ese leve zumbido que proviene del cielo. Una vez más, se ha demostrado al mundo entero que un ejército con sus líneas logísticas destrozadas y sus centros de mando destruidos no puede ganar una guerra con mera superioridad numérica. En conclusión, durante estos intensos días de mayo de 2026, estamos presenciando una guerra de enorme ingenio militar y una voluntad inquebrantable sobre el terreno. La arrogancia de Rusia se ha estrellado contra un muro infranqueable ante la inteligencia tecnológica y táctica de Ucrania. Estos 590 kilómetros cuadrados de territorio recuperado, anunciados por Zelensky, no representan un fin en sí mismos. Al contrario, son apenas un pequeño presagio de las grandes tormentas que están por venir. El tiempo se agota para las fuerzas de ocupación y sus enormes recursos militares se están reduciendo rápidamente. El ejército ucraniano ha demostrado una vez más su firme propósito de limpiar su territorio paso a paso, pueblo por pueblo, trinchera por trinchera, y que la paciencia y la inteligencia siempre triunfarán sobre la fuerza bruta. Ahora, como siempre, es su turno de hablar.
¿Crees que este tremendo impulso estratégico capturado por el ejército ucraniano será suficiente para cortar por completo el puente terrestre de Crimea y ahogar al ejército ruso en el sur durante los próximos meses calurosos del verano? ¿O Putin, a pesar de todo este impulso táctico y colapso logístico, enviar sus últimas reservas estratégicas al campo y arrastrar esta guerra a un nuevo punto muerto que durará años? Esperamos sus comentarios. Gracias por elegirnos. Presentado por QSM,